rated T to M. Hey, want to hear a PC Game Pass ad? I'll take your silence as a yes. Want new games on day one like Call of Duty Black Ops 6 or Stalker 2? I thought so. How about unlocking all the League of Legends champions when you link your Riot Games account? All for one low monthly price? Well, guess what? We got you. Learn more at xbox.com/PC Game Pass or click the banner. Stalker 2 available November 20th, 2024. Game catalog varies by region and over time. And that's the end of the script. Ahora mismo se están produciendo precipitaciones en zonas del este. Y espera, que tengo la tele un poco alta. Ya. Oh, por fin. Oye, ¿tú sabes qué tienen en común las estrellas, el rascacielos más grande del mundo y la guerra de Corea con el pescado seco? Esta semana me acurruco en el sofá para sintonizar la historia de Samsung y el origen de la televisión. Bram Stoker, con Rubén Galgo. Para conocer el origen de lo que hoy conocemos como televisión, tenemos que trasladarnos a la antigua Prusia, que más o menos estaría entre la actual Alemania y la actual Rusia. Allí, un jovencito, un estudiante llamado Paul Nipkow, tuvo una idea estupenda. Allí no se le ocurrió otra cosa nada más que utilizar un disco plano con una serie de pequeñas perforaciones en forma de espiral para dividir una imagen en un mosaico de puntos y líneas. Esto parece una chorrada, pero es algo que tiene, ya veréis, mucha enjundia. La noche de Navidad de 1883, este buen hombre pues estaba solo, estaba aburrido, estaba en casa. La verdad es que es un poco triste, ¿no? Porque además estaba ahí mirando una lámpara de aceite. Imaginaos la estampa, ¿no? Qué tristona. Y de repente se le ocurrió esta genialidad, ¿no? El inventar este disco. Este disco que además pasó a la historia con el nombre del disco de Nipkow. Y fue realmente el resultado de, bueno, lo que terminó siendo un codificador de imágenes maravilloso que se terminó convirtiendo en, bueno, pues en un descubrimiento fundamental y totalmente necesario para el devenir de la televisión. De hecho, bueno, pues 40 años después de dicha invención, apareció un escocés llamado John Logie Baird que patentó, abro comillas, un sistema de transmisión de vistas, retratos y escenas por telegrafía sin hilos. Cierro comillas. Esto estaba basado en el disco de Nipkow y claro, pues cuando el bueno de Nipkow pues se enteró de esta historia, pues ya tenía pues su cierta edad, rondando los 70 años, bueno, pues dijo, oye, ¿esto qué pasa? Si esto te estás aprovechando de mi ingenio, de mi invento, págame, dame pasta, porque si no voy a montar aquí un pitote, lo voy a llevar a los tribunales y nos vamos a tener problemas tú y yo. Y efectivamente lo reclamó y al final, bueno, le dieron parte de los beneficios de este invento. Es verdad que el sistema creado por Baird era, bueno, pues una especie de telescopio eléctrico, ¿vale? Por entendernos, que estaba compuesto por dos discos giratorios que eran exactamente iguales, ¿vale? Uno hacía de transmisor y el otro hacía de receptor. Cada disco tenía 24 agujeros, que eran cuadrados, entonces al girar hacían que las imágenes estáticas pareciesen, bueno, pues que estaban en movimiento, ¿no? Y es un poco lo que también sucedió con los famosos giroscopios, no sé si lo recordáis, bueno, que salen en un montón de documentales, de cuando el cine empezaba a dar sus primeros pasos, ¿no? Entonces, es verdad que este invento, pues, era raro, o sea, físicamente era algo bastante raro, ¿no? Y bueno, la verdad es que tampoco le pegaba mucho al bueno de Baird, porque hasta entonces había sido un empresario. Hay que decir también que era muy mal empresario, porque el tío se había arruinado unas cuantas veces precisamente pues con apuestas personales de negocios que al final no fueron a ningún lado, ¿no? Precisamente por eso, porque estaba arruinado, no tenía ni un euro, bueno, un dólar, un centavo o lo que fuese en la época,
los primeros televisores que diseñó estaban hechos con objetos de andar por casa. Pues os podéis imaginar, cajas de té, latas de galletas, agujas de coser, incluso los discos, estos discos giratorios de los que os estoy hablando, eran de cartón. O sea, que no os penséis que era una cosa así de metales y de cosas así caras. Que va, al revés. O sea, imaginaos qué rudimentario era absolutamente todo. Bueno, el resultado de todo este invento, de toda esta vorágine de procesos creativos y de aparatejos raros y cotidianos, terminó en que, bueno, pues se formaban unas imágenes en base a 30 líneas en un sentido vertical que se transmitían 10 veces por segundo. Esto también es algo que nos recuerda mucho, sobre todo a los que somos un poco forofos o apasionados del mundo de las series y del cine, a los famosos 24 fotogramas por segundo, ¿no? Que es un poco la velocidad de las imágenes en el cine, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí ya vemos que está todo un poco hilado y un poco van de la mano, cine y televisión. ...1924... quedará registrado en los anales de la historia como el año en el que se inventó la televisión. Y diréis, pero bueno, ¿por qué? O sea, como si ya hemos visto que se habían inventado cosas antes. No, porque hasta este momento, hasta este año, no fue cuando se transmitió por primera vez y con éxito, ojo, cuidado, una imagen a distancia. Baird había conseguido transmitir una imagen, de hecho era la imagen de una pequeña cruz de Malta que tenía, entonces él la consiguió transmitir unos cuantos metros. Y claro, como era una visualización y además era a distancia, pues denominó su invento con el naming televisión. Pero claro, esto nos lleva también a otro melón, es decir, si abrimos este melón, pues ya... ¿Quién nos dice a nosotros que si sabemos quién fue el inventor de la televisión, tendremos que saber seguramente quién fue la primera persona en salir en la tele? El primer famosete, entre comillas. Bueno, pues para saberlo además no nos tenemos que ir muy lejos. De hecho, no hay ni que salir de la oficina de Baird, porque el 2 de octubre de 1925, un señor llamado William Tainton, que era el ayudante que tenía Baird, fue la primera persona que apareció en una televisión. Además, pasó algo muy curioso, y es que en las primeras pruebas no salía nada, o sea, en la imagen no aparecía absolutamente nada, ¿no? Y después de darle muchas vueltas, el bueno de Baird está pensando, digo, ¿qué puede ser? Algo está fallando, hasta que al final descubrió que William se estaba moviendo, no salía en el cuadro. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Bueno, pues es que hacía tanto calor, de hecho, aquellas protocámaras de televisión echaban tanto calor que William se asustaba, estaba acongojado, entonces no quería aparecer en el plano, ¿no? Por eso nunca salía en la imagen. ¿Cómo lo consiguió Baird? Pues al final lo que hizo fue darle pasta, le sobornó de mala manera para que no se moviese y pudiese quedar bien el experimento. Así que, pero bueno, es verdad que todo esto es muy visual y de hecho en nuestra página web tenemos algunas imágenes bastante chulas de todo esto que os estoy contando, ¿no? De todo esto que os estoy contando y todo lo que os voy a contar, que todavía falta lo más gordo. Pero bueno, podéis visitarnos en brandstoker.com. Después de esta innovación empezaron a surgir un montón de marcas, un montón de empresas que, claro, pues estaban viendo que la televisión era un campo de pruebas bastante interesante y intuían de alguna forma que, bueno, pues ahí podía haber un negocio y bastante rentable, ¿no? Entonces realmente empezaron a salir empresas como champiñones. Philips, por ejemplo, presentó sus primeras televisiones en el año 1948. Además, esto nos roza un poquito a los españoles porque lo hizo durante la Feria Internacional de Muestras de Barcelona, que podemos considerar como que fueron las primeras televisiones que pisaron España, fueron en aquella feria. Después, Zenith, que creo que es una empresa alemana, no estoy muy seguro, inventó el primer mando a distancia y lo hizo en el año 1954, justo 2 años después de las primeras emisiones televisivas en España.
Después Sony lanzó el primer televisor portátil del mundo y lo hizo en el año 1960. Además era pues, un televisor en blanco y negro, claro, todavía no estaba aquello muy evolucionado. Seguido llegó Grundig, que introdujo en el mercado, ahora sí, el televisor a color. Lo hizo en el año 1967. De nuevo apareció Philips otra vez en la palestra. Presentó la primera televisión plana de plasma del mercado y lo hizo en el año 1997. Aparecieron actores inesperados, como por ejemplo Hyundai, que todo el mundo le hacía haciendo motos y coches, sobre todo coches, y de repente inventa la primera televisión en 3 dimensiones en el año 2008. Luego ya se riza el rizo ya con LG, porque bueno, LG redujo el grosor de las pantallas a 2,56 milímetros en el año 2017, es decir, hace 4 días literalmente. Pero sin duda, el dato más envidiado por todos los fabricantes de televisores del mundo es el de nuestra protagonista de hoy, el de la marca Samsung. La coreana presume de ser líder mundial del mercado de televisores desde hace más de 13 años y de vender 5.400 televisores cada hora, habéis oído bien, cada hora, en todo el mundo. Pero claro, a estas alturas ya os lo estaréis preguntando, igual que me lo estoy preguntando yo, ya tengo ganas de escucharme a mí mismo. ¿Cuál es el origen de la marca Samsung? Una empresa o eres la persona responsable de crear o rediseñar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Busca nuestra web brandstalker.com. Lee Byung-chul, a partir de ahora me vais a perdonar, pero voy a empezar a pegarme con el coreano, ¿vale? Bueno, pues Lee Byung-chul fue el menor de 2 hijos de una de las familias más poderosas y más importantes de Corea del Sur. Era una familia de terratenientes que en el año 1931, pues pese a que era una familia pudiente, tuvo que dejar la universidad, estaba estudiando en Tokio, para centrarse en los negocios familiares. ¿Por qué? Bueno, pues es que resulta que su padre acaba de fallecer. Era una muerte totalmente inesperada, algo muy prematuro. Y entonces, pues bueno, el chaval se tuvo que hacer cargo de la compañía, ¿no? de las empresas que tenía. Lo que hizo fue coger la pasta que tenía de herencia, cogió ese dinero y lo utilizó para abrir una planta de arroz en su ciudad natal. Claro, después de un tiempo vio que aquello no era lo que él se esperaba. Se pensaba que iba a ganar muchísimo más dinero del que estaba haciendo, ¿no? Entonces, bueno, decidió abrir una segunda empresa, esta vez de transportes de camiones, en Daegu. Y a esta empresa fue a la que llamó por primera vez y con la que usó por primera vez el nombre Samsung. La llamó Samsung Trading. El naming de Samsung significa 3 estrellas en coreano, ¿vale? Y bueno, de hecho, por eso los primeros diseños del logotipo de la compañía, pues aparecían con 3 estrellitas dibujadas. Esto se debía a que la filosofía de la marca, es decir, toda ese leitmotiv, esa estrategia, ese posicionamiento de marca, circulaba, ¿no? Y estaba inspirado en torno a los 3 dioses antiguos de la religión china. Y aquí voy a poner a prueba mi maravilloso coreano, ¿vale? Fuxing, que fue, bueno, una representación del éxito y de la buena suerte. Luxing, que representaba la prosperidad, la influencia y la felicidad. Y Shouxing, que representaba la eternidad. En su conjunto, estas 3 estrellas que se conocían como Samsung, que significa en coreano las 3 estrellas. Y por eso en los primeros diseños de la marca se podían apreciar unas iniciales de estas estrellas, ¿no? La F, la L y la S. Bueno, si volvemos un poco a lo que era el negocio, al business de Samsung Trading, pues hay que destacar uno de esos datos maravillosos que merece la pena sacar en esas conversaciones en las que tu cuñado se pone pesadito, ¿no? Y es que, ojo, cuidado, Samsung comenzó su actividad empresarial
vendiendo pescado seco, frutas y verduras. Como estáis escuchando, Samsung empezó a la actividad. Lo primero que fabricó Samsung, la famosa empresa de televisores y de electrodomésticos, pues no fueron electrodomésticos, fue pescado seco. Así, tal cual. De hecho, este punto fue algo muy importante en la cronología de la compañía. De hecho, fue un punto de inflexión porque tras la ocupación japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, Lee Byung, el fundador, se trasladó a Seúl para ampliar este negocio, ¿no? Le iba tan bien que quería, pues ampliar todo lo que pudiese. Allí firmó con el gobierno contratos de comercio exterior súper lucrativos, como por ejemplo cuando creó una subsidiaria de construcción, comercio e ingeniería en el año 1948. Y bueno, pues al final todo esto lo que le llevó es a tener una serie de sinergias, ¿no?, que justamente coincidieron con la famosa guerra de Corea, ¿no? Entonces, Lee Byung encarriló su negocio. Cuando llegó el conflicto, pues lo encarriló hacia la zona controlada por Estados Unidos, ¿no? El tío no era tonto. Entonces, pues ahí veía que había actividad, que había dinero, entonces decidió, pues asentarse allí, ¿no? Y empezar a especializarse, de hecho, en una industria totalmente desconocida para él, que era la industria textil. Y luego la parte de alimentos la derivó hacia una empresa azucarera. O sea que al final terminaba, vendiendo textil y azúcar. En 1961, el general Park Chung-hee dio un golpe de estado en Corea del Sur y, pues una de las primeras medidas que tomó, nada más llegar al poder, dijo: aquí lo primero que voy a hacer va a ser limpiar todo esto de corrupción y voy a hacer una lista con empresas susceptibles de ser investigadas por corrupción. Y claro, ya sabéis quién estaba ahí. Pues una de las primeras que estaban en la lista era nuestra compañía, la empresa de hoy, Samsung. Lee Byung, el fundador, y el general Park Chung-hee se reunieron y acordaron que, vamos a ver, las acusaciones de corrupción pueden ser olvidadas siempre y cuando Samsung participase en un plan económico que estaba ahí pensando este pequeño dictador o este general. Y este plan económico iba a convertir a Corea del Sur en un gigante industrial y tecnológico, que prácticamente es lo que es a día de hoy, ¿no? Y entonces, el germen de todo eso fue a raíz de este plan, que ideó este general. Y la verdad es que, dicho y hecho, o sea, las acusaciones no prosperaron, como era de esperar, y en 1969 Lee Byung se puso al servicio de su país, se empezó ahí a investigar, a ver dónde podía invertir y apreció una pequeña demanda local significativa en el sector de la electrónica y la tecnología. Entonces, en este punto hizo un movimiento, yo creo, magistral. O sea, en primer lugar, viendo un poco el panorama, cómo se estaba desarrollando, pues fundó Samsung Electronics. Posteriormente absorbió a la mítica Sanyo. No me digáis que no habéis tenido nunca un reloj Sanyo, porque Sanyo y Casio eran los relojes de moda. Y al año siguiente se asoció con la japonesa NEC para empezar a fabricar electrodomésticos y televisores, que es una actividad que ha seguido haciendo hasta nuestros días. Hay un dato muy curioso del fundador de Samsung, y es que, él estaba obsesionado con la calidad, ¿no? Entonces cuenta la leyenda, la rumorología, que en un momento dado, creo que fue en el año, cerca de los años 70, juntó a todos los empleados de una de las fábricas y les dijo que sacasen todos los productos a la calle para destruirlos. ¿Por qué? Porque no estaba nada contento, no estaba orgulloso del trabajo que se había hecho hasta entonces, ¿no? Y era una forma de visualizarlo, ¿no? de manera pública, y los destruyeron, los aplastaron, o sea, se cargaron. Además, creo que era una millonada, o sea, eran varios miles de dólares lo que el tío gastó simplemente en esta pequeña acción. Dicen que esto fue además un punto de inflexión también en la compañía, porque desde ese momento la compañía empezó a hacer un sobreesfuerzo por tener los mejores productos, por ser los mejores en definitiva, ¿no?
la actualidad, Samsung es una de las 10 empresas más poderosas del mundo, aunque aquí hay algo que me parece curioso, por lo menos a mí como diseñador un poco especializado en crear y gestionar marcas, ¿no? Y en diseñar marcas, porque en sus más de 80 años de vida solo han cambiado la marca en 3 ocasiones. A finales de los años 60, durante los años 80 y en 1993, que es donde se definió la actual marca, la que estáis, hartos de ver, ¿no? En este tiempo además pasa algo también súper curioso, y es que Samsung ha fabricado casas para perros, televisores, ametralladoras, ojo, cuidado con esta gente que se la gasta, no se anda con chiquitas, lavadoras, tanques, teléfonos móviles, helicópteros, sistemas antisuicidio, que esto también es súper curioso. Incluso cuando estaba el iPhone 6 llegaron a crear, que esto me ha dejado bastante, me ha volado la cabeza, empezaron a crear o diseñaron de hecho un culo de un robot que tenía un culo, ¿vale? Para forzar y ver cómo es el comportamiento del móvil cuando se lo meten en el bolsillo del pantalón, ¿no? La gente. Pues diseñaron un culo eléctrico, que me parece lo más. Y por supuesto, han construido, mejor dicho, porque como esto al final era un montón de empresas de sectores muy diferentes, desde textil, alimentación y construcción, bueno, pues construyeron el rascacielos más alto del mundo, el Burj Khalifa de Dubái, que curiosamente además está equipado con ascensores de una empresa de la que también hemos hablado en Bram Stoker, la marca Otis. Si te ha gustado este episodio, te invito a que escuches la siguiente marca con historia, en la que hablaré de Monopoly y la marca que se construyó sobre una mentira. Antes de despedirme, quiero recordarte que puedes seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram, donde nos encontrarás con el usuario Bram Stoker, o si lo prefieres, me puedes seguir a mí a través del usuario Crenecito. Este podcast es una iniciativa de Bram Stoker, el estudio especializado en creación y gestión de marcas de Rubén Galgo. Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o rediseñar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web, bramstoker.com. No olvides comentar este programa, darle a me gusta y compartirlo en tus redes sociales. Y si te has quedado con ganas de más, puedes escuchar más episodios de Bram Stoker en iVoox y sobre todo en bramstoker.com. Muchas gracias por estar ahí y recuerda, como dijo Paul Rand, el diseño es simple, por eso es tan complicado. Hasta el próximo programa. ¡Chao!